Si alguna vez has tenido el deseo o al menos la curiosidad de vivir una experiencia pasajera o duradera en los países bálticos, bien te vendrán algunos datos concretos sobre ellos que vamos a compartir contigo. La tentación de un cambio de vida y adentrarse en lo exótico o desconocido puede chocar fuertemente con la realidad. Los países bálticos son Estonia, Letonia y Lituania. Se encuentran en el noreste de Europa y limitan con Rusia y Bielorrusia al este, con Polonia y Rusia al sur y con el mar Báltico al oeste y al norte. Estonia tiene 1.3 millones de habitantes, Letonia 1.8 y Lituania 2.8. Entre los tres tienen una superficie de unos 175.000 kilómetros cuadrados y su moneda es el euro. Más de 1 millón de personas han abandonado los países bálticos desde que en 1991 cayera la antigua Unión Soviética de la que formaban parte. Los países bálticos son eminentemente cristianos, con el luteranismo, el catolicismo y el cristianismo ortodoxo como principales cultos. Existen muy pocos judíos y musulmanes en estos países y entre ambos son solo un 0.3% de la población. Los no creyentes oscilan en un alto 16%. Si bien cada país tiene su propio idioma oficial, en el último siglo la principal lengua vinculante ha sido el ruso, que pueden hablar más de 1.8 millones de personas en los países bálticos. La integración de la población rusófona en las sociedades es un desafío importante para los gobiernos y para las comunidades. Por su parte, el inglés se ha convertido en los últimos años en idioma importante para el comercio, la educación y el turismo en los países bálticos. Los países bálticos fueron parte de la Unión Soviética desde 1940 hasta 1991. Se independizaron y desde entonces han sido democracias parlamentarias. Los países bálticos son miembros de la Unión Europea y de la OTAN desde 2004. La tasa de alfabetización en los países bálticos siempre ha sido alta y está en torno al 99%.
La educación primaria y secundaria es gratuita y obligatoria, y el sistema de salud también es universal y gratuito. Sin embargo, las preocupaciones principales son los problemas sociales, el desempleo, la pobreza y la emigración. No hay datos precisos sobre el porcentaje de mujeres bálticas que se casan con extranjeros. Sin embargo, se estima que alrededor del 10% de los matrimonios en los países bálticos son matrimonios mixtos. Los principales países de origen de los cónyuges extranjeros son Alemania, el Reino Unido, Suecia, Noruega y Finlandia. Esta lista coincide con los países a los que prefieren emigrar las mujeres de los países bálticos, ya que en orden de importancia son Reino Unido, Irlanda, Alemania, Suecia, Finlandia y Noruega. El futuro de los países bálticos es incierto. A la emigración que no cesa se suma, tras el comienzo de la guerra en Ucrania, una caída en el turismo, en los flujos inversores y la necesidad de reemplazar la dependencia de la energía rusa. Además, los países bálticos necesitan fortalecer su seguridad y eso afecta en el presupuesto. El crecimiento económico en los países bálticos ha sido lento en los últimos años y la inflación ha tenido picos relevantes. Si bien los gobiernos están tratando de mejorar el clima de negocios y atraer inversiones, las condiciones económicas y sobre todo geopolíticas configuran un cuadro difícil.
El porcentaje de trabajadores extranjeros en los países bálticos es bajo. En 2023 habían alrededor de 30.000 trabajadores extranjeros y los principales países de origen son Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Polonia y Lituania. Si crees que después de estos datos estadísticos e históricos, y tras haber visto imágenes de la vida cotidiana, los países bálticos siguen siendo un destino recomendable para ti, deberías integrarte a algunos grupos de extranjeros en los países bálticos que puedes encontrar en las redes sociales. La experiencia ajena es muy importante para consolidar una idea previa de estos países. Puedes mirar otros videos de esta serie sobre los países que estamos visitando del otro lado del mapa. Esperamos que te haya gustado este video sobre la realidad báltica, que te suscribas al canal y nos vemos en el próximo.